Continuando con la lista, tiene la palabra el senador Ope Pasqué. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer al senador Robert Silva, que me permite estar hoy aquí participando de esta jornada en la que habrá de votarse, así lo espero, una ley bienhechora, una ley liberal, una ley humanista, en la que hemos trabajado durante mucho tiempo con profunda convicción. Vamos a votar a favor de un proyecto de ley que le va a permitir a las personas que padecen sufrimientos insoportables por causa de enfermedades incurables decidir libremente acerca del final de su vida y contar con ayuda médica para ejecutar su decisión. La ley es necesaria porque hay personas sobre las que recayó la desgracia de una enfermedad para la que la ciencia no tiene cura, que saben que no hay luz al final del túnel y que mientras esperan ese final sufren terribles dolores físicos, sufren moralmente porque pierden autonomía y necesitan de otros para todo, para comer, para asearse, para cambiar de posición en la cama o en la silla de ruedas. Y sufren también porque ven a sus seres queridos sufrir y angustiarse con ellos. Seguramente la gran mayoría de quienes se encuentran en esa situación quieren seguir viviendo así y solo pretenden recibir cuidados médicos, cuidados paliativos y apoyos emocionales que los ayuden a llegar hasta el final. Pero otros, seguramente una pequeña minoría, ven y sienten las cosas de otra manera. No se resignan a padecer su situación hasta que les llegue la muerte natural. Querrían dejar de sufrir y dejar de hacer sufrir. Querrían anticipar su muerte y para ello necesitan ayuda. Pero cuando la piden les dicen que no se les puede dar porque son delito tanto el homicidio piadoso, el artículo 37 del Código Penal, como la ayuda al suicidio, el artículo 315 del Código Penal. No hablamos de situaciones imaginarias, sino de casos reales, algunos de ellos bien conocidos. Pienso en Fernando Sureda, que fue la persona que me puso a mí a trabajar en este tema cuando me llamó por teléfono en agosto-septiembre del 2019 y me avisó que tenía ELA y me pedía una solución para su situación. Pienso en Pablo Salgueiro, el padre de Florencia Salgueiro, Pablo que hoy hubiera cumplido 63 años. Pienso en Beatriz Gelós y en Pablo Canepa, que aún esperan la sanción de esta ley. Y pienso también en Alejandro Gómez, una persona cuyo caso no es tan conocido como los anteriores, por lo que me voy a permitir detenerme algún minuto en él. Alejandro Gómez fue otra víctima de la ELA. Vivía en Rivera y un amigo de él vino a verme y me transmitió su pedido de que lo visitara porque quería darme su testimonio para que fuera oído en el trámite parlamentario de este proyecto de ley. A fines de noviembre del año 2023 fui a verlo a su casa. Gómez estaba en silla de ruedas y ya no podía hablar. Recibía cuidados paliativos de la mutualista de la que era socio y estaba muy agradecido al equipo asistencial que lo atendía, pero quería la eutanasia. Se expresaba escribiendo en su computadora. Como había perdido la movilidad de sus dedos, escribía sosteniendo entre los puños cerrados una especie de lápiz grueso con el que presionaba las teclas de la computadora. Escribió lentamente frente a mí un texto que me resultó conmovedor y cuya parte medular que leí en la Cámara de Representantes en la sesión del 13 de diciembre de 2023, voy a volverle a leer aquí hoy en homenaje a su memoria. Gómez escribió: uno se deteriora muy rápido y mientras eso pasa, uno, o yo por lo menos, me planteo cada día si se puede vivir así. Hasta ahora es posible, pero sé lo que viene. Me muero de ganas de vivir, pero no así. Confieso que he vivido mucho, intensamente. Por lo tanto, aceptada la derrota, me niego a no seguir siendo libre como siempre he sido. Necesito poder retirarme dignamente como un hombre, no como un vegetal que solo mueve los ojos. No hay justicia en vivir así, ni para mí ni para mi gente. Meses esperando morir asfixiado. No es viable. Por lo tanto, y a pesar de entender a la clase médica en su objeción, pido por favor que se pongan en nuestros zapatos y nos den una respuesta lo antes posible. Somos muchos ciudadanos recorriendo este camino. Ya fuimos sanos, como ustedes, y lamento decirles, algunos de ustedes van a estar en nuestra situación cuando menos lo esperen. Usen el sentido común, apelen a su conciencia. Esto no es un tema religioso ni político.
Esto se trata de dignidad, sufrimiento y libertad. Hasta aquí la cita de Alejandro Gómez. Él murió en el año 2024 esperando en vano la ley de eutanasia. Es de estas situaciones que estamos hablando. En este debate manejamos conceptos filosóficos, jurídicos y médicos, pero no olvidemos que de lo que se trata realmente es de personas que hoy sufren y esperan, como antes otras sufrieron y esperaron. Nosotros votaremos para que esta vez, para los que aún viven, la espera no sea en vano. Voy a poner a continuación las razones por las que entiendo que las personas tienen derecho a decidir acerca de su propia muerte y a obtener ayuda médica para ejecutar su decisión. Y posteriormente habré de referirme al articulado del proyecto en consideración, lo que ya mucho se ha dicho al respecto del informe del señor senador Borbonet, ha sido realmente exhaustivo y lo suscribiría si hubiera que hacerlo. Lo que define y constituye la dignidad del ser humano es su libertad. La libertad para decidir el curso de nuestra vida, en el acierto o en el error. Eso es lo que nos distingue de los demás seres vivos, como ya lo decía un personaje del Renacimiento, Pico de la Mirándola, que escribió un discurso sobre la dignidad del hombre que algunos dicen que fue el manifiesto del Renacimiento. La libertad debe llegar hasta el momento de la muerte, que es parte de la vida. No hay razón que justifique privar a una persona del derecho a tomar la última decisión de su existencia. De la misma manera, escribió Séneca en el siglo I de nuestra era, que he de elegir el barco cuando voy a emprender un viaje o mi casa cuando decido fijar mi residencia, así he de elegir mi muerte cuando voy a dejar la vida. Todo hombre ha de hacer que su vida sea aceptable para los otros, además de para sí mismo, pero su muerte solo ha de serlo para él. Declaro que tomé la cita de Séneca de una nota de prensa de Manuel Atienza, prestigiosísimo jurista español, en la que él se pronuncia a favor de la eutanasia a propósito del caso de Ramón Sampedro, el marinero que a causa de un accidente vivió casi 30 años postrado hasta que sus amigos lo ayudaron a suicidarse. La nota forma parte del libro de Atienza titulado La guerra de las falacias. Hay quienes piensan de otra manera, sí, sostienen que el valor primero y principal es siempre y en todo caso la vida humana, y que a ella debe subordinarse todo otro valor o bien jurídico, incluso la libertad. Son los que postulan la existencia de un deber de vivir hasta que se produzca la muerte natural. La libertad, desde esta perspectiva, es la libertad para hacer lo debido, y lo debido no es nunca para ellos dejar de vivir, sino preservar la vida en todo trance y circunstancia, aunque ello implique sufrimiento y dolor sin esperanza de curación. Entonces, llegamos a la pregunta crucial. ¿Una persona adulta y en su sano juicio tiene derecho a morir cuando ella lo decida o tiene el deber de vivir hasta que le llegue la muerte natural? Más allá del debate sobre el articulado del proyecto, que es instrumental, señor presidente, la cuestión de fondo que estamos discutiendo es esta. ¿Tenemos derecho a disponer de nuestra vida hasta el momento mismo de nuestra muerte o no podemos hacerlo y estamos obligados, condenados a seguir viviendo en cualquier tiempo y circunstancia? Lo que pensamos que lo que nos hace humanos es la libertad y que no hay dignidad sin libertad, pensamos también que cada persona debe regir su conducta por los dictados de su conciencia y de su razón. La nuestra es una ética autónoma, es decir, una ética definida por el propio sujeto de cuya conducta se trata, una ética liberal, que es la base del liberalismo político. Desde hace siglos, desde la Ilustración por lo menos, la cultura dominante en Occidente afirma el valor de la libertad humana y la autonomía de la persona para dirigir su propia vida, sin más límites que el respeto al igual derecho de los demás y a las normas básicas de la convivencia en sociedad. Uruguay siempre formó parte de esa tradición cultural radicalmente liberal y por eso, desde nuestra primera Constitución, la de 1830, se proclama que las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero están exentas de la autoridad de los magistrados. Y a continuación se dice, nadie será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Ni el suicidio ni la tentativa de suicidio fueron nunca un delito en el Uruguay, como sí lo fueron en otros países, según lo señaló en su clásica monografía sobre el tema el profesor Carlos Albaño Campos. Para él, y abro cita, el suicidio es un acto lícito porque es el ejercicio inmediato de un derecho natural
personalísimo y prácticamente intangible para la ley, el derecho a morir. Esto es Albano Campos. También para Irureta Goyena, el preclaro autor de nuestro Código Penal, el suicidio es un derecho, y esto entre comillas, porque esto lo dice Irureta en su nota explicativa al artículo 37 del Código Penal, que es el que tipifica el homicidio piadoso. Si el suicidio es un derecho, por lo menos un acto lícito, no tiene fundamento jurídico la afirmación de que la vida es un bien de que no puede disponer ni siquiera su propio titular. Esa puede ser una creencia o convicción personal de alguien, pero nada más. Ni siquiera es cierta la afirmación de que la vida ajena es absolutamente intangible, salvo cuando se trata de defender la propia. El Instituto de la Legítima Defensa, establecido por el artículo 26 de nuestro Código Penal desde 1934, ampara a quien defiende no solo su persona, sino también sus derechos, o la persona o derechos de un tercero. O sea, puedo defender mi propiedad y no solo mi vida contra la agresión ilegítima de un tercero, el ladrón que pretende robarme. Y si el medio que empleo para mi defensa es racionalmente necesario, uso un arma para defenderme de un agresor armado, por ejemplo, entonces mi conducta estará justificada por la ley, aunque cause la muerte de mi atacante. Del mismo modo, una mujer podrá usar un arma contra el agresor que pretende violarla, y si le causa la muerte, su conducta estará justificada aunque no haya actuado en defensa de su vida, sino de su libertad sexual. Por lo tanto, la vida humana no es un bien jurídico que en toda circunstancia deba preferirse a cualquier otro. En los casos amparados por la legítima defensa, el orden jurídico habilita incluso el sacrificio del bien jurídico vida humana. Lo hace para salvaguardar en definitiva su propia integridad, la del orden jurídico, que es lo que hace posible la convivencia en sociedad, y esto lo hace a través de la autodefensa de las personas cuyos derechos fueron ilegítimamente agredidos. Para volver ahora a las situaciones en las que el sujeto dispone de su propia vida, mencionaré las leyes 18.335 sobre derechos y obligaciones de los pacientes y usuarios del sistema de salud, 18.473 de voluntad anticipada, 19.286 Código de Ética Médica y 20.179 de cuidados paliativos. Todas ellas, de acuerdo con lo que ha sido siempre la práctica médica en nuestro país, prevén que el paciente rechace procedimientos o tratamientos médicos por considerarlos fútiles o contrarios a sus convicciones o aún sin expresión de causa, y ordenan además respetar esa voluntad del paciente. En los hechos estas leyes se cumplen. La voluntad del paciente se respeta aunque ello pueda significar su muerte inmediata o el acortamiento significativo del tiempo de vida con el que podría contarse aceptar el tratamiento. Así sucede, como es notorio, con los testigos de Jehová, a quienes sus creencias religiosas les impiden aceptar las transfusiones de sangre, aunque ellas sean indispensables para salvarles la vida. Estas decisiones de los pacientes son actos de disposición de sus propias vidas, que legitiman la omisión de los médicos en darles el tratamiento que, de no mediar su rechazo, tendrían la obligación de darles. Esta es otra prueba de que para nuestro ordenamiento jurídico la vida no es un valor absoluto que siempre deba preferirse a otros valores. Permitirle al paciente rechazar los tratamientos contrarios a sus convicciones es poner su libertad por encima de la vida. Esto me hace acordar aquella cita de Cervantes, tan repetida a menudo, que dice por la libertad, así como por la honra, puede y debe aventurarse la vida. Esto no es desconocer ni menoscabar de manera alguna la dignidad de las personas, sino respetarla al máximo, entendiendo que esa dignidad exige, ante todo, el respeto de la libertad. Lo que el proyecto de ley en consideración propone es que en circunstancias extremas de males incurables y dolores insoportables se permita al paciente tomar la decisión que considere adecuada acerca del final de su vida y se pongan a su disposición los medios necesarios para ejecutar esa decisión. Subrayo esto último, porque acá está la innovación. De lo que se trata es de la creación de un nuevo derecho, en perfecta armonía con el artículo 72 de la Constitución de la República. El derecho a pedir y obtener ayuda para morir en las circunstancias y por el procedimiento establecidos por la ley. Aunque parezca obvio, hay que decir que lo que vale para quienes padecen enfermedades incurables y dolores atroces, no vale para quienes no se encuentran en esa situación. Sería absurdo que pretendiera ayuda para morir el estudiante que está triste porque perdió un examen o el hincha que sufre porque su equipo no salió campeón. Ya se dijo hace miles de años
que la justicia consiste en darle un trato igual a lo que es igual y diferente a lo que es diferente. En las situaciones a las que estamos haciendo referencia, la ayuda médica es necesaria para morir dignamente, en paz, sin temor, ni dolor, ni violencia. Un Estado democrático y republicano como el nuestro, atento al deber de fraternidad entre los seres humanos consagrado por el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, no puede negarles esa ayuda a sus ciudadanos. Subrayo que nuestra propuesta no le impone nada a nadie, respeta la pluralidad de opiniones y creencias sobre este asunto. El senador Borbonné insistía muy atinadamente sobre esto y me parece que es clave. El que crea en la legitimidad moral de la eutanasia y se encuentre en la triste situación de necesitarla, podrá pedirla. Y quien la considere incompatible con sus creencias y convicciones, no la pedirá y nadie se la aplicará contra su voluntad. Es libertad para elegir. Eso es lo que reclamamos, que cada cual siga los dictados de su conciencia. El que quiera la eutanasia que la pida y el que no la quiere que la rechace. No va a venir ninguna autoridad a clasificar a los pacientes en eutanasiables y no eutanasiables. Esta es una falsedad que se ha repetido una y otra vez. La decisión de pedir la eutanasia es absolutamente privativa de la persona de cuya vida se trata. Si está en la situación prevista por la ley, se dará trámite a su pedido y si no, no. Esto no es ninguna discriminación, sino el funcionamiento normal del derecho. La misma libertad que tendrán los pacientes para pedir o no pedir la eutanasia, la tendrán los médicos y demás integrantes del equipo asistencial. Si no quieren practicar la eutanasia, opondrán la objeción de conciencia, que la ley reconoce expresamente y su voluntad será respetada. La ley que sancionaremos es, pues, respetuosa de la libertad de todos, a diferencia de las normas que hasta hoy nos rigen, que prohíben recurrir a la eutanasia aún a aquellos convencidos de su justicia. Esta prohibición absoluta de la eutanasia en cualquier caso y circunstancia, propia de otra época, ya no está de acuerdo con el respeto que la sociedad uruguaya tiene por la libertad personal. Estamos convencidos de que nuestra gente, tolerante y respetuosa del derecho de cada uno a dirigir su propia vida mientras no les haga daño a los demás, está de acuerdo con permitir la opción por la eutanasia si se ofrece en el marco de una ley que establezca requisitos, controles y garantías, como es la que vamos a votar hoy. Todas las encuestas conocidas hasta el momento corroboran esta apreciación. Hay una clara y estable mayoría a favor de la legalización de la eutanasia, tanto entre la población en general como entre los médicos. En mayo de este año, por ejemplo, una encuesta realizada por la empresa Cifra reveló que el 62% de los uruguayos está de acuerdo con la legalización de la eutanasia y solo el 24% está en desacuerdo. El porcentaje restante no sabe o no contesta. Cifra comenta estos datos en los siguientes términos. No es, y esto estoy citando a Cifra, no es una opinión del momento. Desde el 2020, Cifra registra una cómoda mayoría a favor de la legalización y solo una minoría en contra. Los juicios se mantuvieron estables hasta el 2022 y en esta medición se registra un crecimiento de 7 puntos, de 55 a 62% de los juicios favorables y una caída de 1 punto, de 25 a 24% de los juicios en contra. Quiere decir entonces que los 64 votos que aprobaron el proyecto en la Cámara de Diputados hace unos meses fueron el fiel reflejo de la opinión de la ciudadanía. La soberanía radica en la nación, que se expresa directamente cuando vota en plebiscito o referéndum y que se expresa normalmente a través de sus representantes. Nosotros somos representantes de la ciudadanía y vamos a votar. Estamos legitimados para tomar la decisión en un sentido o en otro que hoy tomaremos. Lo que queda es la apelación al pueblo soberano, que es legítima y está habilitada por nuestro ordenamiento jurídico. Si esta ley llega a ser sancionada y promulgada, y algunos desean cuestionarla porque entienden que nosotros no estamos siendo representativos y que lo que dicen las encuestas sobre el estado de la opinión pública no es cierto, pues que promuevan el referéndum y yo haría en ese caso lo mismo que hice cuando se promovió el referéndum contra la ley de interrupción del embarazo. Yo prestaré mi voto o mi firma, según el procedimiento que se use, para habilitar la consulta popular. Lo dejo establecido desde ya. Recuerdo que, como bien se ha dicho, también no estamos inventando la pólvora. Este derecho ya ha sido reconocido en otros países de Europa, de América y de Oceanía, bien que con las modalidades y matices propios de cada sistema jurídico.
Hay leyes que habilitan la eutanasia en los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, España, Portugal, Canadá y Nueva Zelanda, todas dictadas en este siglo. Hay proyectos de ley con el mismo objetivo que están hoy en trámite parlamentario. No sabemos cómo van a terminar, pero el trámite está marchando en Francia, en Reino Unido y en Chile, por lo menos. La asistencia a suicidio está permitida en Suiza, Alemania, por una decisión del Tribunal Constitucional Federal, Austria y varios estados de los Estados Unidos de América y también de Australia. En América del Sur, la eutanasia ha sido habilitada por sentencias judiciales en Colombia, Perú y Ecuador. Hasta donde yo sé, no hay en América Latina ley que habilite la eutanasia. Las habilitaciones en los países andinos que acabo de mencionar son producto de sendos fallos jurisdiccionales. En nuestra época ya no se acepta que exista un deber de vivir hasta la muerte natural, aunque sea sufriendo dolores incurables e irreversibles, como si la vida fuera una pena impuesta por una sentencia inapelable. No es así ni tiene por qué ser así. Está pasando lo que ha pasado siempre en la historia del derecho. Los cambios en las sociedades producen cambios en el orden jurídico, a veces puede también suceder a la inversa, y se crean o reconocen nuevos derechos. Los derechos fundamentales o derechos humanos en la terminología internacional no surgieron todos juntos el mismo día, sino que se fueron forjando a través de la historia mediante la lucha para establecerlos. Pasaron siglos y muchos llamados herejes murieron en la hoguera antes de que la libertad de conciencia y la libertad de expresión del pensamiento fueran reconocidas en Occidente. La esclavitud existió en nuestro país hasta mediados del siglo XIX. En los Estados Unidos duró unos años más todavía, hasta la sangrienta Guerra de Secesión, y en Brasil siguió existiendo hasta 1888. Las mujeres pudieron votar en el Uruguay con todas las de la ley recién en 1938, y para tener la misma capacidad civil que el hombre, tuvieron que esperar hasta 1946. Y los ejemplos podrían multiplicarse. El paso que hoy vamos a dar es, pues, uno más en la marcha incesante de la humanidad en pos de más libertad para todas las personas y más fraternidad entre ellas, que de eso también se trata. Fraternidad, compasión, misericordia, si quieren decirlo así. Haremos a continuación un breve comentario del articulado del proyecto, poniendo el foco en las garantías que él mismo establece. En este tema, el de las garantías, hay que tener en cuenta dos criterios: la necesidad de controlar que se cumpla realmente con lo dispuesto por la ley y la urgencia de quien se encuentra padeciendo sufrimientos insoportables y no debe ser sometido a más demoras que las indispensables. Esto último es muy importante. Hay urgencias humanas, no políticas ni parlamentarias ni de otro tipo. Hay urgencias humanas, gente que está sufriendo ahora, gente que está esperando ahora a ver qué decidimos nosotros, como otros esperaron antes y murieron esperando la ley. Entonces no podemos esperar ni 1, ni 2, ni 5 años a ver qué pasa, como esperamos toda la legislatura pasada, que terminó sin que hubiera un pronunciamiento de este cuerpo. No digo un voto favorable, un pronunciamiento. No lo hubo. Tenemos ahora, entiendo yo, el deber cívico, el deber político y el deber moral de llegar a una decisión. El requisito absolutamente indispensable para que se aplique la ley es la voluntad del paciente. La voluntad del paciente, que debe expresarse y hacerse constar por escrito en 2 ocasiones por lo menos, en una de ellas ante testigos, además. No se admite el consentimiento tácito ni el consentimiento delegado. Esto es personalísimo. La voluntad debe ser libre, seria y firme. El paciente puede revocarla en cualquier momento y sin formalidad alguna, y en ese caso el procedimiento cesa de inmediato y se cancela definitivamente. Se dice que no es verdaderamente libre quien se encuentra padeciendo sufrimientos insoportables. Pero las decisiones importantes en la vida de una persona nunca se toman en el limbo, sin condicionamientos ni restricciones. La vida auténtica transcurre siempre en medio de dificultades y problemas. Si una persona está tan afectada por su enfermedad que ha dejado de ser psíquicamente apta, como dice la ley, los médicos intervinientes deberán advertirlo y no dar curso a su pedido de eutanasia. Pero es notorio que no todos los que sufren son psíquicamente inaptos por eso. Me remito a lo que leí hace un rato, esas palabras que escribió Alejandro Gómez, desde la profundidad de su sufrimiento y de su postración. ¿Quién podría desconocer la lucidez y la entereza de Carlos Alberto Montaner, el escritor intelectual cubano que escribió una columna en la prensa que se hizo viral en el mundo? Cuando usted lea este artículo, yo estaré muerto, se titulaba. Y explicaba allí con soltura y elegancia su decisión de viajar a España para pedir la eutanasia allí. ¿Quién podría dudar de la lucidez y el coraje de Ana Estrada,
La mujer peruana que acudió a los tribunales de justicia de su país y litigó durante años para que le reconocieran un derecho a la muerte digna sin que en Perú haya todavía una ley que establezca ese derecho. Hay casos y casos, y el proyecto de ley que defendemos permitirá distinguirlos. La ley vigente, en cambio, les niega a todas las personas, sin distingos, el derecho a disponer de su propia vida. Contrapóngase una situación con la otra. Hoy no hay libertad. Queremos establecerla para que cada uno elija lo que su conciencia le indique que debe elegir. En el procedimiento deben intervenir por lo menos 2 médicos, pueden llegar a ser más, según se verá, que deben controlar ante todo que quien plantea la solicitud sea una persona adulta y psíquicamente apta. Los médicos, por su formación profesional, están capacitados para evaluar la aptitud psíquica del paciente. Al respecto se expidió en términos claros y didácticos el doctor Óscar Cluset, que como representante del Colegio Médico compareció ante la Comisión de Salud del Senado el 12 de marzo del año pasado, legislatura anterior, y explicó que hace mucho tiempo que la calificación de psíquicamente apto salió del campo de la psiquiatría para ingresar al campo de la medicina clínica. No se justifica, pues, imponer preceptivamente la actuación de un psiquiatra, pero si cualquiera de los médicos tuviere dudas acerca de la aptitud psíquica del paciente, podrá sí consultar a uno. Ninguna disposición del proyecto lo impide. Si tienen dudas, consultan. En segundo lugar, los médicos tendrán que verificar que el paciente se encuentre en alguna de las situaciones previstas por el artículo 2 de la ley, es decir, en la etapa terminal de una patología incurable e irreversible o padeciendo sufrimientos que le resulten insoportables como consecuencia de patologías o condiciones de salud incurables e irreversibles. En ambas hipótesis, con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida. Salvo el sufrimiento insoportable, que solo puede ser calificado de tal por la persona que sufre, todo lo demás está sujeto a verificación médica. De nuevo, si cualquiera de los médicos tiene dudas, nada le impide consultar al especialista que corresponda. Se le brindará al paciente toda la información relevante acerca de su estado de salud y de los tratamientos disponibles, incluidos los cuidados paliativos, acerca de los cuales debe brindarse información, además, por imperio de lo dispuesto por la Ley 20.179 de cuidados paliativos. Las leyes, señor presidente, no pueden interpretarse aisladamente, separadas del orden jurídico del que forman parte. La ley dice que solo los adultos pueden recorrer este procedimiento. No tiene la definición de adulto, hay que ir al Código Civil. ¿Cuándo se es adulto? ¿Cuándo se adquiere la mayoría de edad? Eso funciona en muchos sentidos. La ley está conectada a todo el resto del orden jurídico uruguayo y sus disposiciones deben interpretarse y entenderse en armonía con ese orden jurídico. La ley de cuidados paliativos, la ley 20.179, que se votó el año 2023, dice en su artículo 5 que el acceso universal a la asistencia paliativa es parte de los elementos que tienen que estar en el proceso de final de vida. Esta posibilidad, es decir, la posibilidad del acceso universal a los cuidados paliativos, a la asistencia paliativa integral, con la información correspondiente, debe ofrecerse a toda persona que la necesite, también a quienes pidan adelantar la muerte. Es decir, una ley vigente, la 20.179, nos dice que a la persona que pida adelantar la muerte también hay que ofrecerle cuidados paliativos. La ley que votemos tiene que interpretarse en coordinación con esta y queda por cuenta de la reglamentación que dictará el Poder Ejecutivo establecer en términos precisos esa coordinación. Pero la norma está vigente y no podría no ser aplicada. Cada uno de los médicos hará su propia evaluación para determinar si la voluntad del paciente de poner fin a su vida es auténticamente libre, seria y firme. Si no fuere así, el procedimiento no puede continuar. Si hay discrepancias entre los médicos, se convocará una junta médica de 3 miembros. Uno tendrá que ser un psiquiatra, otro un especialista en la patología que padezca el paciente y el tercero tendrá que cumplir los criterios que establezca la reglamentación. Esta fue quizás la modificación más significativa introducida por el proyecto actual al que se había aprobado en la Cámara de Diputados en el 2022. En caso que se practique efectivamente la eutanasia, el médico actuante deberá comunicarlo de inmediato al Ministerio de Salud Pública. Se prorrogue la hora.
Rogue el tiempo que tiene el orador. Se está votando la prórroga. 26 en 26. Agradezco la tolerancia del Senado. En caso de que se practique efectivamente la eutanasia, el médico actuante deberá, como decía, comunicarlo de inmediato al Ministerio de Salud Pública, remitiéndole copia fiel de la historia clínica del paciente. El Ministerio de Salud Pública podrá solicitar información complementaria, así como citar al médico para que comparezca personalmente a brindarla. Si el Ministerio de Salud Pública entendiere que hubo un apartamiento grave del procedimiento legal, lo comunicará a la Fiscalía General de la Nación, a los efectos que pudieran corresponder. Si actuaron conforme a la ley, el médico y todos los integrantes del equipo asistencial no habrán cometido delito y estarán exentos de todo tipo de responsabilidad, civil, laboral, administrativa, etc. En el artículo 8 del proyecto está esta causa de justificación de la conducta del médico y sus colaboradores. Habrá además una comisión honoraria de revisión integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico del Uruguay, la UDELAR y la Institución Nacional de Derechos Humanos, que hará el seguimiento de los procedimientos de eutanasia y presentará un informe anual a la Asamblea General. En el elenco de las garantías debe incluirse además la disposición del artículo 6 del proyecto, según el cual solo los prestadores integrales que forman parte del Sistema Nacional Integrado de Salud pueden prestar el servicio de referencia, y solo a ciudadanos uruguayos o residentes habituales en nuestro país. Deben hacerlo además por intermedio de médicos y equipos de salud que integren sus cuadros funcionales. Queda excluida, por lo tanto, la posibilidad de que en el país se instalen clínicas al solo efecto de practicar eutanasias a pacientes extranjeros. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo no superior a los 180 días desde su promulgación. La reglamentación va a ser muy importante para la correcta aplicación de la ley. Entre otras cuestiones que deberá regular, señalamos desde ya la elección del segundo médico que habrá de actuar en cada procedimiento eutanásico. El texto del proyecto dice que no deberá estar subordinado al primero de ninguna manera y que no debe haber tampoco parentesco entre ambos. Se trata, pues, de lograr una segunda evaluación realmente independiente de la primera. A este efecto, la cuestión de quién y cómo elegirá al segundo médico es clave. El Ministerio de Salud Pública tiene aquí una delicada tarea que cumplir. Del examen del articulado surge que se satisfacen los dos criterios oportunamente indicados. Se establecen garantías de cumplimiento de la ley y respeto de los derechos del paciente y se evitan las demoras innecesarias que podrían resultar sumamente gravosas para quienes se encuentran padeciendo sufrimientos insoportables. Las garantías son en términos generales, similares a las consagradas por la Ley de los Países Bajos, pionera en esta materia y que ya lleva más de 20 años de pacífica y satisfactoria aplicación. Esta ley exige, como el proyecto que votaremos hoy, el acuerdo de dos médicos independientes, pero no la actuación de un cuerpo colegiado y numeroso que deba autorizar cada pedido de eutanasia antes de su cumplimiento. Este camino, el de la junta de varios miembros que siempre debe pronunciarse antes de que se practique la eutanasia, fue seguido por España, con resultados que no aconsejan ir por ahí. En efecto, el año pasado el País de Madrid informaba con datos oficiales que en 2023 solo 323 personas habían accedido a la eutanasia pese a que le habían solicitado 727. Un tercio de quienes iniciaron los trámites fallecieron antes de culminarlos. Este es el punto. El tiempo medio entre la solicitud y la prestación, cuando ésta se concretó, fue de 75 días. Según apunta el periódico madrileño, una de las causas de la demora parecería ser que algunas juntas, hay una por cada comunidad autónoma, no actúan como órganos administrativos que se limitan a controlar la regularidad de los procedimientos, sino que lo hacen como si fueran un tercer evaluador médico, poniendo en cuestión las conclusiones de los clínicos que actuaron en cada caso. Parece claro que si fuéramos por este camino se producirían demoras claramente incompatibles con la gravedad y urgencia de las situaciones de que se trata. Sabemos que para muchos señores senadores las garantías que establece este proyecto de ley son, pese a todo lo expuesto, insuficientes. Se ha dicho reiteradamente, además, tanto en esta legislatura como en la anterior, que se corre el riesgo de que la eutanasia sea utilizada por médicos ya no inescrupulosos, sino directamente criminales, para eliminar pacientes con el fin de abatir los costos que deben afrontar las instituciones de asistencia médica para atenderlos. Esto es por plata, se ha dicho, en este ámbito y en otros, y en la prensa también.
A mí me asombra, francamente, que se pueda decir tamaños disparates, agraviando groseramente a los integrantes del Cuerpo Médico Nacional y refiriéndose a las instituciones de asistencia médica como si fueran asociaciones para delinquir. Recuerdo, sin embargo, que algo parecido sucedió cuando votamos en el año 2012 modificaciones a la ley de trasplante de órganos, por virtud de las cuales todos los mayores de edad pasamos a ser donantes, salvo la manifestación de voluntad en contrario. Se dijo entonces que al amparo de esa ley los médicos dejarían morir a sus pacientes, si no los mataban directamente, para extraerles sus órganos y lucrar vendiéndolos a través de redes mafiosas internacionales. Pasaron los años, creció fuertemente el número de trasplantes realizados en el país y no se registró ninguno de esos casos terribles vaticinados por los agoreros. Aquella ley fue un éxito y su aplicación le salvó la vida o se la cambió para bien a mucha gente. No nos dejemos amedrentar. Esta ley ofrece garantías sólidas y será aplicada por los mismos médicos a los que hoy acudimos confiadamente cuando necesitamos cuidar nuestra salud, sin que se nos pase siquiera por la cabeza la idea de que estamos tratando con sicarios dispuestos a eliminarnos cuando su empleador se lo ordene. Y si no fuera así, si los médicos fueran realmente, como parece que piensan algunos, nadie en esta sala seguramente, les cuento eso, pero se ha dicho en la prensa, se ha escrito. Si los médicos fueran realmente asesinos en potencia, ¿cree alguien que necesitarían una ley de eutanasia para matar a sus pacientes? Lo pueden hacer más fácilmente, sin ley alguna. Hoy, la eutanasia está prohibida, es delito, pero todos sabemos que se practica clandestinamente y en penumbras. El decano de la Facultad de Enfermería de la Universidad de la República, el licenciado Fernando Bertolotto, tuvo el coraje de decirlo públicamente en una entrevista que publicó el semanario Búsqueda el 6 de octubre del 2022. Abro cita. El acto de cesar la vida de una persona ya desahuciada por diferentes razones, sin vuelta y con un sufrimiento imposible de soportar, como señala el proyecto de ley, ya se da. Está prohibido, pero por compasión o por mil razones es algo que de hecho pasa. Es falso pensar que no. Pasa que está en un lugar oscuro de las prácticas profesionales y no le hace bien que esté ahí. Por eso es importante legislar. Cierro cita. Nadie dirá, supongo yo, que el decano de la Facultad de Enfermería no sabe distinguir entre una sedación y una eutanasia. Y dijo lo que dijo. Lo que dice el licenciado Bertolotto coincide con la experiencia que tenemos tanto de familiares o amigos que padecieron una grave enfermedad, que fueron internados para ser operados o sometidos a otro tratamiento y a las que un día se les aplicó una sedación. 2 o 3 días después de la sedación, la persona falleció. En estos casos, en esas circunstancias, los médicos suelen hablar con los familiares del paciente y les dicen, ya no tenemos más nada que hacer, vamos a sedarlo para que no sufra, si quieren despedirse, háganlo ahora. Y nadie se llama engaño, todo el mundo sabe lo que eso significa. En el mes de marzo del año pasado, legislatura anterior también, compareció ante la Comisión de Salud del Senado para opinar sobre el proyecto de ley de eutanasia un distinguido médico que tenía, y tiene, supongo, hasta hoy, una posición muy crítica acerca del proyecto. Entre otras observaciones, señalaba que era un proyecto de ley elaborado en el escritorio y muy lejos del paciente. Y decía, cito, cuando leo el proyecto y pienso en mi experiencia clínica, entiendo que la situación que se vive con los pacientes terminales no da para andar pidiendo 1 o 2 médicos y esperar 10 días. Para mí eso es inhumano. Yo trato de que no sufra y que muera tranquilo antes. Más claro, echarle agua. Recuerdo en el mismo sentido conversaciones que tuve con un médico de larga experiencia que en la legislatura anterior entraba ocasionalmente a la Cámara de Diputados como suplente de otro legislador. Este médico era también contrario al proyecto de ley de eutanasia, lo consideraba innecesario. Él me decía, cuando yo era joven y empezaba a ejercer la profesión se hablaba del cóctel, hoy se habla de la sedación, pero es lo mismo. Ningún médico deja que su paciente sufra si puede evitarlo, especialmente cuando ya no hay más nada que hacer. Esa es la eutanasia uruguaya. El médico sabe cuándo tiene que aplicarla. No se necesita una ley. A propósito de la sedación, quiero traer a colación una opinión del doctor Pedro Kasdorf, ex grado 5 de Oncología Radioterápica de la UDELAR,
publicada en la sección Cartas al director del semanario Búsqueda el 14 de diciembre de 2023 con el título Cuidados paliativos y eutanasia. Se sostiene que la sedación paliativa no tiene como objetivo terminar la vida y tampoco la acorta, dice el doctor Kasdorf. Lo primero es cierto, lo segundo no lo es. En la sedación paliativa, el paciente debilitado de por sí por su patología no solo no se lo alimenta, sino que además todos los fármacos que se utilizan para llevarla a cabo son inmunosupresores. Es imposible sostener que en organismos de por sí debilitados por su patología de fondo no se produce un acortamiento de la vida. Dejando de lado las intenciones y atendiendo solo a los efectos, me parece que las diferencias entre la eutanasia y los procedimientos que producen un acortamiento de la vida son solo de grado. Sedación paliativa continua y eutanasia son territorios limítrofes y con una frontera muy porosa entre ambos. Desde ninguno de esos territorios se vuelve. Sin embargo, para habilitar la eutanasia estamos proponiendo una ley que establece requisitos, garantías y controles, entre ellos la manifestación expresa, reiterada, válida y fehaciente de la voluntad del paciente, mientras que la sedación paliativa continua se realiza sin marco legal alguno y librada exclusivamente a la honorabilidad y profesionalidad de los médicos. No hay coherencia en la actitud de quienes no dicen ni una palabra acerca de la falta de marco legal para la sedación paliativa, pero critican lo que llaman falta de garantías en el proyecto de ley de eutanasia. Si los médicos fueran criminales en potencia a sueldo de mafias disfrazadas de instituciones de asistencia médica, lo más fácil para ellos es seguir administrando sedaciones sin control alguno y no someterse a las normas del proyecto de ley de eutanasia que proponemos. Y hay otra cosa que queremos resaltar. La sedación paliativa es en nuestro país de exclusivo resorte del médico, quien la indica cuando discrecionalmente entiende que corresponde hacerlo. En Francia ya no es así. En el año 2016 se sancionó allí la ley Claeys-Leonetti, aclaro para la versión C-L-A-E-Y-S Leonetti con doble T, que permite a los pacientes que se encuentran en la situación que la misma ley define pedir la sedación profunda y continua hasta la muerte. En el proyecto de ley que votaremos hoy se establece el derecho del paciente a pedir y obtener ayuda médica para morir si se cumplen los requisitos en el previstos. Estamos discutiendo, y vuelvo al principio, conceptos filosóficos, jurídicos y médicos. Pero lo que resolvamos se aplicará a personas de carne y hueso, con nombre y apellido que están esperando nuestra decisión. Pienso ahora concretamente en Pablo Canepa, ese hombre de 39 años que desde los 35 está postrado en una cama a causa de una enfermedad del cerebelo desconocida, pero implacable, y que repite desde hace mucho tiempo que lo que quiere es morir. Horas antes del comienzo de esta sesión hablé con el periodista Tomer Urwich, que fue quien publicó la nota que dio a conocer la situación de Pablo, y él me confirmó que esa situación no ha cambiado. Pablo sigue postrado y sigue queriendo morir. Al final del día, ¿qué le vamos a decir? ¿Que se prepare para seguir viviendo así como está hoy? ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Porque el Senado entiende que él no tiene derecho a decidir su propia muerte. Yo estoy convencido de que lo que tenemos que decirle a Pablo Canepa es que lo respetamos a él como persona, que respetamos su dignidad y su libertad, y que el Estado uruguayo democrático y laico lo va a apoyar con cuidados paliativos si decide seguir viviendo y lo va a apoyar también con ayuda médica para morir si esa es su voluntad. Que la decisión sea de él y no nuestra. Esa es la libertad, de eso se trata, eso es lo que estamos discutiendo. Votemos la ley de muerte digna y estaremos haciendo honor a la mejor tradición liberal y humanitaria de la República Oriental del Uruguay. Muchas gracias. Gracias, senador.